Bienvenidos a nuestra Iglesia Cristiana Presbiteriana San Marcos, un lugar donde la fe se convierte en comunidad y la comunidad se convierte en familia. Edificando con sana doctrina, donde compartimos la palabra de manera clara y transformadora. Ministrados por el Espíritu Santo. A través de la alabanza y adoración, preparamos a la esposa de Cristo para recibir la palabra de Dios. La misma siempre pretende confrontar nuestra vida versus la Escritura. Viviendo el amor de Cristo. Explora nuestro ministerio de matrimonios, donde cada encuentro es una oportunidad única para profundizar la conexión, aprender y juntos crecer en el amor de Cristo. Cada mes, nos reunimos con la convicción de que matrimonios saludables son un pilar esencial. Sabemos que, para nuestra iglesia, son más que uniones, son un reflejo vivo de una comunidad que busca continuamente a Cristo. Descubre el vínculo especial entre las mujeres de nuestra iglesia en nuestras reuniones mensuales, donde exploramos juntas la riqueza de la Escritura. En este hermoso tiempo, vivimos la fe, nutriéndonos mutuamente con la riqueza de la palabra de Dios. Cuidando de las familias. En nuestra iglesia, nos preocupamos por cada familia. Los niños tienen su tiempo especial. Cada risa es un aprendizaje, cada juego es una lección, cada momento, una conexión con la verdad eterna. Perseverando en la fe. Miércoles de oración a las 7 de la tarde. Grupo de hogar los viernes a las 8 de la noche. Escuela de formación cristiana los domingos a las 9:30 de la mañana. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Cada encuentro es una oportunidad para crecer en comunidad y profundizar en la fe. En cada rincón de nuestra comunidad encontrarás amor, crecimiento y un camino hacia Cristo. Haz de nuestra iglesia tu hogar. Les esperamos con los brazos abiertos, listos para compartir, aprender y crecer juntos en la gracia de nuestro Señor. Bienvenidos. Y recibimos a nuestro hermano Sebastián, que nos trae la predicación de la palabra. Queridos hermanos, el Señor les bendiga. Buenos días. Buenos días con todos, qué gusto verles. Qué bendición poder estar juntos otra vez para poder cerrar un ciclo importante en cuanto a la exposición de la palabra de Dios, importante para la iglesia. Como habíamos mencionado hace algunas semanas, retomábamos la predicación expositiva de la palabra, y qué lindo hacerlo a través de las cartas paulinas. Hemos leído en primera y hemos estudiado en primera instancia la carta a los filipenses, y ahora estamos terminando la carta a los efesios. Les invito por favor a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 de la carta a los efesios, donde daremos lectura a los versículos comprendidos entre el 16 y el 20. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 16 al 20. Les invito por favor a que, conforme lo vayan encontrando, en reverencia a la palabra del Señor, tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a dar lectura. Versículo número 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Oremos. Padre amado, gracias por darnos el privilegio de poder abrir tu palabra, de escudriñar tu palabra y hoy de poder predicarla. Que tu palabra, Señor mío, cale profundo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que tu mensaje sea el que nos impacte, que lo que tú tienes para nosotros sea lo que nos debemos hoy, Señor.
y que de tu mano podamos librar las batallas del día a día en victoria, no en la nuestra, sino en la del Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos en esta mañana. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Les decía hace un instante que estamos cerrando ciclos, estamos cerrando hoy el estudio de la carta a los Efesios, y desde la próxima semana vamos a dar un nuevo paso dentro de la predicación expositiva, avanzando ahora a los evangelios. Hemos visto importante para la iglesia que podamos hablar de Cristo, presentar a Cristo, mostrar a Cristo. Y muchos de nosotros que tal vez estamos acá es la primera vez que venimos o íbamos antes a otra iglesia, ahora estamos acá y queremos saber más del Señor y queremos saber cómo se enfocan esas verdades bíblicas desde este púlpito, desde esta iglesia. Va a ser un espacio para poder hacerlo desde la semana que viene. Les invito a estar orando por eso, así como hemos estado orando también por la predicación de la palabra durante estas semanas en la carta a los Efesios. Quisiera iniciar el mensaje de esta mañana haciéndoles una pregunta, solo una y sencilla. ¿Qué creen ustedes que es lo que necesita tener un creyente para no caer en pecado? ¿Qué requiere el creyente para no pecar? Ok, algunos del Espíritu Santo, ¿qué más? Comunión con Dios, conocer su palabra, perseverancia, ok. Más, hay de todo, ¿verdad? Muy bien. Esta pregunta que he realizado hoy también se ha realizado en diferentes momentos en esta iglesia y en otros espacios cristianos, siempre enfocada a, eso sí, congregaciones, como les dije hace un instante, a cristianos, a gente de fe, ¿sí? Las más comunes respuestas se resumen dentro de los siguientes 6 términos. ¿Qué se necesita para no pecar? Mucha oración, dicen algunos. Otros dicen que es la lectura diaria de la Biblia o conocerse a uno mismo, dicen también. El dominio propio, hablan otros, encerrarse en soledad, piensan otros más allá. Y otros también han mencionado una relación íntima y permanente con Dios. Quiero hacer un énfasis en esta parte del encerrarse en soledad. Algunas personas creen que cuando están solos y alejados de todo el mundo, están tranquilos porque no están pecando. No le están haciendo daño a nadie, están ahí solitos, ¿sí? Déjeme decirle, mi amado hermano, mi amada hermana, que para pecar usted y yo nos bastamos solos, ¿sí? No importa si estamos acompañados o no, para pecar estamos listos siempre y dispuestos siempre, porque nuestra carne tiene esa naturaleza. Dicho de otra forma, la soledad no nos vacuna contra el tema de no pecar, ¿sí? Así es que si en algún momento usted escuchó eso, ya puede sacarlo del argot, porque eso no funciona. La oración, por otro lado, es muy importante, la lectura de la palabra es muy importante, el dominio propio es una consecuencia natural de lo anterior, pero podríamos resumir esto en la última frase, que la mencionaron aquí también, una relación íntima y permanente con Dios. Ahora bien, cuando pensamos en esto, le hemos preguntado a la gente también qué significa tener una relación íntima y permanente con Dios. Porque eso puede variar en función de las personas o cómo lo piensen, ¿verdad? Seguramente, si yo les vuelvo a preguntar, ustedes van a tener diferentes criterios sobre eso. ¿Qué dice la gente cuando se le hace esta pregunta? Algunos piensan que la relación íntima con Dios es ir a la iglesia todos los domingos. Otros creen que es hacer un devocional, aunque no de manera permanente. Otros creen que es escuchar música cristiana, otros piensan que es escuchar prédicas durante la semana, o leer la Biblia regularmente, no siempre, pero sí regularmente. Otros sí piensan que es un tema de leer la Biblia todos los días. Lo cierto, hermanos, de que en esta diversidad de criterios tenemos que ir construyendo algo que sea sólido para todos, ¿sí? Y eso lo dice la misma palabra de Dios. Lo cierto es que la intimidad con Dios se compone de varios elementos, pero ninguno de ellos es sustituto entre sí. Lectura y estudio diarios de la palabra, vida de oración, actitud de alabanza y una vida piadosa dando testimonio de Dios. 4 cosas, pero que tienen un eje conductor. Si el Espíritu Santo no nos guía a vivir cada una de estas 4 cosas, será imposible que las podamos practicar en realidad. Imposible, porque nosotros, hermanos, no estamos capacitados por nosotros mismos para buscar de Dios.
Si usted está aquí el día de hoy, es porque Dios ha obrado en su vida. No fue usted mismo el que se trajo acá. Dios le convocó, Dios le llamó, Dios le equipó, Dios le trajo. Dios está poniendo hoy en su corazón algo para que se lleve de la palabra de Él. Qué interesante y qué importante es entender esto de una manera clara. Pero ¿cómo podemos entender estas doctrinas si no las estudiamos? ¿Cómo podemos reconocer a las falsas doctrinas si no conocemos las verdaderas? ¿O cómo podríamos conocer de Dios si no leemos la palabra? ¿O cómo podríamos vivir una vida piadosa si el Espíritu Santo no obra efectivamente en nuestras vidas? ¿Sí? Porque a veces pensamos, por la forma en la que nos criaron quizá, que el llegar a Cristo es un proceso metódico que requiere de cumplir con ciertos hechos y con eso se resuelve el tema. Yo recuerdo que cuando yo era niño me decían que si yo quería ser salvo tenía que ir el primer viernes de cada mes a misa. En otro momento me dijeron que tenía que ir todos los domingos, entonces ya pasamos de un día para el otro. Luego me empezaron a decir otra serie de cosas que tenían que irse complementando y que supuestamente me garantizaban mi salvación. Cuando llegué a los pies de Cristo comprendí que no hay nada que yo pueda hacer que me lleve a los pies de Él, sino que es Él el que me pone a sus pies, dándome conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Solo así entiendo mi condición y solo así puedo entender lo que verdaderamente es la salvación. El día de hoy quiero invitarles a que seamos ministrados todos juntos por esta preciosa palabra que leímos hace un momento y que complementa además lo que empezamos a ver la semana anterior, porque ya hablamos un poquito del tema de la armadura de Dios. Le dimos énfasis fundamentalmente a 3 elementos: el primero, el cinto de la verdad; el segundo, la coraza de la justicia; y tercero, el apresto o el calzado del evangelio. Ya hablamos de las 3 cosas. Cuando preparábamos el mensaje para estas 2 semanas, recordaba que realmente podríamos sacar una prédica de cada uno de los temas que hemos tratado aquí, de cada una de las partes de la armadura de Dios. Sin embargo, el objetivo de esta parte del mensaje no era el énfasis individual, sino en el todo. Tratar de entender cómo se articulan las diferentes partes de esta armadura y fundamentalmente para qué usted y yo la necesitamos para vivir. ¿Sí? Entonces, vamos a proseguir. En el versículo 16, que es el primer versículo de esta porción, el Señor nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora bien, vamos a graficar y a entender bien esto, ¿no es cierto? La semana anterior hablamos de que Pablo había tomado como referencia la armadura romana, ¿no es cierto?, de aquellos tiempos. Habíamos entendido también cómo funcionaban las diferentes partes de esa armadura. Hoy vamos a hablar en este punto del escudo romano. Un escudo que tenía una forma rectangular y ovalada a la vez. Es decir, ustedes se fijan en un rectángulo, pero en lugar de tener vértices, tenía curvas. Por eso les digo que era ovalada y rectangular a la vez. Aproximadamente de 1 metro de alto por 75 centímetros de ancho. Tenemos arquitectos aquí, ¿verdad? Seguramente las puertas igual tienen más o menos un ancho de ¿cuánto? 1.20, ¿sí? Como para que puedan entrar los más gruesitos. ¿1 cuánto? 1.90 de ancho. 90 centímetros nomás. Gracias, perdón. Soy un poco sordo, uno de mis muchos defectos. Pero en este caso la armadura era de 75 nomás. ¿Por qué? Porque ese tamaño era lo suficiente como para que el romano agachado pueda cubrir la parte de su cuerpo de las flechas o de las piedras que podían lanzar el enemigo. Y si es que estaba de pie, cubría una parte importante de los órganos vitales. ¿Se acuerdan que también hablamos de la coraza la semana anterior? ¿Sí? Que eso nos ayudaba a cubrir el corazón y los pulmones. Pues en este caso esto evitaba que sea dañado. El escudo se levantaba hasta esta altura y cubría la mayor parte del cuerpo. ¿Sí? Pero este escudo no era solamente un escudo como tal, sino que además tenía una característica especial. Estaba recubierto de cuero. ¿Sí? Cuero que cuando salían a la batalla los soldados romanos mojaban antes de salir a batallar. La pregunta es, ¿para qué lo mojaban? El cuero mojado no es como la tela que usted tiene puesta. No hay nadie vestido de cuero hoy, ¿no? Todos tenemos tela regular. Si usted moja esa tela chupa el agua y se vuelve pesado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ha caminado alguna vez mojado? Es pesado caminar, ¿verdad? El cuero no tiene esa característica. Si bien se humedece, no chupa el agua como tal. Entonces no incrementa el peso del escudo. Pero sí era muy importante porque ayudaba a mitigar el impacto de las flechas encendidas.
que llegaban desde los ejércitos enemigos. ¿Sí? Eso es vitalmente importante y por eso lo hacían de esa manera. Pablo advierte a la iglesia de Éfeso no solamente sobre la importancia del escudo, sino para qué servía. Y eso tenía que ver con esos dardos de fuego del enemigo. ¿Ustedes saben cómo encendían de fuego las flechas? ¿Sí? ¿Les gusta ver las películas antiguas? Si ustedes se fijan regularmente en esos tiempos, para poder encenderlas, lo hacían con aceite. ¿Sí? ¿Han visto a la gente que a veces está haciendo esas acrobacias en la calle que sopla aceite y sale fuego? ¿Sí? Usaban lo mismo. El aceite lo que hacían era hundir la punta de la flecha, ¿sí? Y prenderle fuego. Automáticamente eso ardía y disparaba. ¿Sí? Ahora bien, esta flecha tenía un doble propósito. El primero, desde luego, era impactar a alguna persona de manera directa. Pero no solamente eso. ¿Qué pasa cuando ustedes lanzan aceite contra el piso? ¿Se queda en un solo lugar o se esparce? Se esparce. ¿Sí? El objetivo de los dardos del enemigo es el mismo, que la flecha que le lanza no solamente le afecte a usted, sino que afecte a su entorno, y que al momento del impacto salga pero con fuego. La idea era incendiar. Y díganme ustedes si el pecado del hombre no tiene esa característica de incendiarlo todo. ¿Sí? Difícilmente un pecado afecta solamente a quien lo comete. Difícilmente. Por lo general salpica a los demás. Y cuando Pablo hablaba de esto, entendía perfectamente cómo funcionaba la figura. Y por eso nos decía: hermanos, levanten el escudo con el cual puedan apagar las flechas o dardos del enemigo, porque venían encendidos. El enemigo ataca con fuego. Las flechas de Satanás tienen esa característica, la destrucción. El objetivo de él, y por eso uno de sus nombres es el destructor, porque esa es la verdad. Él está aquí para destruir, para dañar. Ahora bien, si ya entendemos toda la figura de la guerra en este asunto, hablemos también por qué se nos habla de que el escudo que tiene esa característica para el creyente es la fe. ¿Qué es la fe? Vamos a definirla bíblicamente. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues, dice la palabra del Señor, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si ustedes continúan leyendo la carta a los Hebreos, se van a encontrar con en los siguientes versículos, desde el 3 en adelante, en este capítulo 11, habla de varios ejemplos de lo que la fe hizo en la vida de las personas. ¿Recuerdan lo que se dice de la fe de Abraham? Que la fe de este hombre le fue contada por justicia. Esto es muy importante, ¿sí? Porque mucha gente dice y no entiende cómo fue la salvación de estas personas que vivieron históricamente antes del Señor, pero que la carta a los Hebreos nos dice que la fe sí les fue contada por justicia. Y es que el asunto es muy sencillo. Nosotros hoy creemos en un Jesús que ya vino. Ellos creyeron en un Jesús que iba a venir. Pero es la misma persona. Y la unidad es la misma. El hilo conductor sigue siendo uno, la fe. ¿Sí? Fe que es la que nos lleva a los pies del Señor, fe que es la que el Señor nos da para creer en Él. Y es importante que aclaremos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que la fe de la que se habla en esta porción no es la fe que nosotros tenemos y generamos de estos corazones de carne. No es la fe que usted tiene en su equipo de fútbol, que como algún rato les bromeaba, empieza en enero y por lo general termina en septiembre, octubre y ya se acaba esa fe. Le quedan a uno o dos equipos, del resto ya perdieron totalmente. Esa no es la fe de la que está hablando esta porción bíblica. La fe que topa esto es la palabra utilizada en griego con el nombre de pistis y significa una firme persuasión. Dios nos da una firme persuasión de Él y de su obra. La fe que Dios nos da no solo se desarrolla de nuestro corazón, sino que Él nos provee de esa fe. Cuando nosotros estudiamos el orden de la salvación o el ordo salutis, como se conoce en latín, entendemos que lo primero que sucede es que el Señor nos escoge a nosotros y después nos equipa para creer en Él. Pero siempre ese es el orden correcto. Él nos llamó a nosotros y no nosotros a Él. Esto es muy importante, hermanos, porque usted se siente y dice, bueno, ¿y por qué me llamó a mí y por qué no al vecino? Siéntase agradecido con Dios por lo que Él le ha dado a usted. Si Dios llama o no a su vecino o su vecina es un asunto de Dios con esa persona. Pero si hoy usted está aquí, dé gracias a Dios por eso, porque en usted y en mí no había nada especial para que eso pase. Por el contrario, tal vez yo soy el peor de la cola y sin embargo Dios tuvo misericordia de mí
tengo suficiente sentándome a agradecerle como para pensar, o peor aún, cuestionar algo más. Dios es un Dios de orden y es un Dios poderoso, es un Dios soberano. Cuando nosotros hablamos de la fe, justamente entendemos esto. Y vamos a hablar de dos ejemplos que nos permitirán entenderlo de mejor forma, de cómo juega la fe este rol clave en esta batalla espiritual de la que hemos venido hablando las últimas 2 semanas. Vamos un momentito al libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, mal llamado Hechos de los Apóstoles, hablamos del Hechos del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículos 25 y 26. Pero a medianoche, dice la narración bíblica, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a dibujar un ratito la escena, ¿no es cierto? Pablo y Silas presos, ¿sí? Y todos sabíamos por qué fueron presos, ¿verdad? Por predicar la palabra de Dios. Muy bien, ¿sí? Cuando usted enfrenta una situación difícil, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha estado detenido o preso en su vida, pero seguramente entra dentro de la categoría de situaciones difíciles en la vida de una persona. Póngale usted el nombre que usted quiera. ¿Qué es lo primero que piensa cuando le están deteniendo? ¿Qué hay que hacer? ¿Me van a llevar detenido? ¿Qué hago? ¿Resistirme? No es una buena, no. Por lo general eso no termina muy bien. ¿Llamo a quién? Llamar al abogado. Ajá, ¿qué más hacemos? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Algún pariente, alguien influyente? No. ¿Saben qué? Humanamente nosotros pensamos así. Lo que pasa cuando enfrentamos un momento difícil es que tratamos de zafarnos de ese problema difícil a nuestra manera. Me resisto, llamo al abogado, busco un pariente, le pongo una mano en el hombro al oficial. Yo tenía un tío que cuando me enseñaba a manejar me decía que tú no tenías que aprender a ponerle la mano en el hombro al oficial. Mal consejo. El ser humano trata de resolver las cosas de su manera. Pero aquí nos encontramos con un ejemplo de un Pablo y un Silas que no llamaron a un abogado, no se resistieron y no trataron de hacer las cosas de su manera. ¿Qué dice el versículo 25 que estaban haciendo? Orando y alabando a Dios. Vaya, pero qué locura, ¿cómo se te ocurre? En un momento difícil vos te vas a poner a orar y alabar. Sí, porque las cosas que nos pasan en la tierra primero se libran en lo espiritual. Lo vimos la semana pasada cuando vimos el ejemplo del Señor Jesucristo a punto de ser entregado, y cuando Satanás estuvo ahí, porque la palabra nos dice que se metió en Judas y se lo llevó y le llevó a entregarle a Jesús. Eso dice la palabra, lo vimos la semana anterior. Esa situación terrena tenía una batalla espiritual y Jesús la libró en lo espiritual. Y ahora aquí, estos dos hermanos, no apóstoles, bueno, Pablo sí es llamado apóstol por otras razones, pero Silas no en este caso, pero en todo caso dos portadores del mensaje de Dios, deciden no hacer lo que el mundo regularmente hace, sino que se dedican a alabar y a orar. Y entonces, librando la batalla espiritual, Dios obra en lo terreno. Viene un terremoto y les libra de las cadenas. Todos sabemos el resto de esa historia. Ejemplo del Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas. Lo voy a leer rápidamente, 20-21. Después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército algunos cantores para cantar al Señor y alabarlo, porque Él es santo y grandioso. Cantaban la canción: den gracias al Señor, porque su fiel amor es eterno. Versículo 22, en el momento en que comenzaron a cantar y alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas y a los del monte de Seir, que venían contra Judá, y los derrotó. ¿Cuántas armas levantaron los judíos? Ninguna. ¿Cuántas piedras o flechas lanzaron? Ninguna. No armaron una estrategia militar para enfrentar a los moabitas, a los amonitas y a los del monte de Seir, sino que dice la palabra de Dios que después de orar pusieron a los cantores y alabaron. La misma figura, igual. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Salió el Dios de los ejércitos por delante y libró su batalla. ¿Qué pasó? Les confundió y se mataron entre ellos. ¿Se acuerdan el resto de la narración? Se mataron entre ellos. Y no se derramó una gota de sangre de los judíos. Porque cuando nosotros confiamos en Dios y entendemos que la batalla es primeramente espiritual,
Le buscamos a Él primero y Él se encarga de todo lo demás. Y tenga la certeza, usted hermano, como la tengo yo ahora, de que a Dios no se le olvida ningún detalle al momento de librar esas batallas. Las que nosotros sí se nos pueden olvidar, ¿no? Porque nosotros tenemos una mente limitada y chiquita. Pero Dios es inmenso, es eterno, es inconmensurable. Ese es el Dios que le llama a usted y me llama a mí a pelear de esta manera hoy. ¿Sí? Así que, vuelvo y repito, igual que la semana anterior, para cualquier situación que usted esté atravesando hoy, rinda su corazón a Dios, alábele, ore y deje que Él libre sus batallas y que le muestre lo que ha de hacer y lo que no ha de hacer. Testimonios hay muchos, el Señor sigue obrando. La palabra tiene muchos otros ejemplos en donde vemos cómo obra y cómo la fe se convierte en el instrumento favorito de Dios para hacer milagros y prodigios que nos llevan a sus pies para darle gloria y honra por lo que Él es y su obrar soberano y poderoso. Hoy, hermanos, es tiempo de doblar rodillas en casa, de doblar rodillas en la iglesia, de hacerlo de manera individual o colectiva, en donde estemos. Todo esto con un mismo sentir, buscando la voluntad de Dios para poder avanzar. ¿Sí? No se trata de sentarse a pensar yo qué tengo que hacer, sino de sentarme o de arrodillarme mejor aún a buscar la voluntad de Dios para mi vida, para mi ministerio, para mi trabajo y para cualquier cosa que usted o yo enfrentemos. ¿Claros con el escudo de la fe? Vamos a pelearlo así. Línea más abajo, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Paro ahí un ratito el versículo 17 que tiene un poquito más. La quinta pieza de la armadura de Dios es el yelmo o el casco. Los cascos romanos tenían diferentes formas de acuerdo al tipo de batallas que libraban y del rango que tenía el militar en cuestión, ¿sí? Pero era utilizado fundamentalmente para disminuir el daño que el enemigo podía causar en la cabeza, ¿sí? Las piedras, los golpes, de alguna manera ayudaban mucho. La salvación, el yelmo de la salvación, cuando hablamos de la salvación como tal, es la obra de Dios en la persona de Cristo en nuestras vidas. Aquella obra que no tiene colaboración humana alguna y que nos es dada por gracia. Un regalo no merecido, puro afecto de su infinito amor. Es obra redentora de Dios que además nos llama a vivir de una manera transformada, porque no solamente nos salva y nos deja ahí botados, sino que nos lleva y nos va preparando para vivir esa eternidad en santidad. Es algo que no podemos perder de vista, ¿sí? Este casco o el yelmo de la salvación representa la necesidad que tenemos como creyentes de cuidar nuestra mente, porque en nuestra mente es donde se gesta el pecado. Sí, sabemos que la Biblia nos habla del corazón, pero todos entendemos que es una figura literaria. No es en el corazón órgano en donde estamos hablando. Los sentimientos, las emociones, las reacciones y todo están en nuestra mente. Aquí. El yelmo es ese casco que nos invita a cubrirnos con la salvación y el proceso de santificación en nuestras vidas para evitar las cosas que vienen de afuera y que yo las pueda repeler con la palabra y la autoridad de la palabra de Dios y que no entren y aniden en mi mente. Recuerden ustedes que todo pecado se comete al menos 2 veces, cuando lo pienso y cuando lo hago. ¿Sí? Todo empieza así, uno no hace las cosas de la nada. Siempre se piensa primero. En la antigüedad, los cascos no se quedaban solamente en la parte de aquí. Si usted piensa en los cascos de los ciclistas, solamente están a este nivel, ¿no? En aquel entonces, el casco iba hasta las mejillas, hasta más de acá, precisamente para evitar los golpes laterales que venían ya de la confrontación cuerpo a cuerpo, ¿sí? Ahora, hermanos, si lo traemos a nuestro tiempo actual, el casco ya no solamente debería protegernos la cabeza y las mejillas, sino también las orejas y los ojos. Ese yelmo necesita cubrirnos porque el mundo incesantemente nos bombardea con cosas que quiere guardar en nuestros corazones. Hace algunos años, una de las casas productoras de material para niños más grande del mundo, o quizá la más grande del mundo, decidió cambiar su plan de negocios para cambiar a una figura inclusiva y empezó a meter en sus películas y en sus contenidos una gran cantidad de mensajes chiquitos que llevaban a que el niño empiece a asimilar como normal lo que no es normal. Me refiero de manera puntual a las ideologías de género. Para los que somos padres y tal vez estamos más al día en el tema de títulos o películas
producidos para niños seguramente entenderán bien lo que estoy diciendo. Cuando padres por primera vez tuvimos que, a la luz de la palabra, cuestionar esos contenidos y cortarlos y evitar que nuestros hijos sean contaminados con falsas enseñanzas que provienen del mundo y de Satanás y de la carne, y que definitivamente contravienen la ley de Dios. Eso pasó hace algunos años. Me sorprendió escuchar hace una semana que la estrategia no funcionó y que durante esa temporada los ingresos se cayeron a tal punto que las nuevas producciones ya no van a considerar otra vez este tipo de ideologías de género. Y les digo que me sorprendió, aunque gratamente, porque en realidad yo esperaba que más bien eso siga avanzando, porque el mundo tiende a podrirse más. Pero bueno, tal vez hoy retrocedan, mañana lo volverán a intentar. Y no importa quién lo haga, con los niños o con los adultos, la referencia para nosotros siempre estará en la palabra de Dios, quien nos sostiene y quien nos dirige. En este caso, este casco, ¿sí?, el casco de la salvación como tal y del proceso de santificación, tiene que llevarnos a los pies de Cristo de una manera permanente, todos los días, y pasar por el filtro de la palabra cualquier cosa que escuchemos, incluso desde un púlpito en algún momento. Y eso quiero recalcarlo y quiero pedirles a todos que siempre estemos atentos a lo que se dice desde aquí, que es el púlpito de nuestra iglesia, para que no creamos lo que alguien dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Y si detectamos algo que no está bien, podamos aclararlo con la persona que corresponda. Siempre estaremos listos para poder hacerlo. La salvación está obrando desde ya en la vida del creyente, ¿sí? El momento en que usted, históricamente hablando, ha recibido al Señor Jesucristo, porque como ya vimos, esa fue una decisión que Dios tomó antes de, usted empieza ya a vivir la eternidad, pero de este lado todavía. Hay algunos pastores que le llaman este lado de la gloria, todavía desde el lado de la tierra, porque nuestro espíritu no va a morir, sino que ya vive en Cristo por la eternidad. Pero ya se está preparando, no se puede quedar igual. Nosotros no podemos recibir al Señor Jesucristo, aprender de Él, caminar en Él y seguir siendo iguales que cuando no lo éramos. Tenemos que tener un cambio en nuestras vidas y un cambio permanente. Así como la palabra de Dios se renueva y nos muestra cosas nuevas cada día, lo mismo nosotros debemos de estar dando testimonios cada día mejores de cómo Dios sigue obrando en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sola responsabilidad en eso: reflejar a Cristo. Y Cristo definitivamente no se parece a mi yo antes de Él. Y sí, nunca llegaremos a ser como Él, pero cada día debemos dar un pasito más hacia esa estatura del varón perfecto que Pablo también menciona. Avanzamos a la segunda parte del versículo 17. Y después de haber una coma, ¿no? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios entendida como su revelación, como su aliento mismo, Dios dándose a conocer a su pueblo. Mucho tenemos que decir al respecto de la palabra de Dios. Pero que nos responda la palabra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Seguramente muchos lo saben de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, porque no solamente está ahí botadito esto, ¿no? A fin de que el hombre de Dios, ojo, ¿no? No el del mundo, el de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces, es ahí cuando yo entiendo que la palabra de Dios tiene un objetivo claro en mi vida: que yo sea preparado enteramente para toda buena obra, aquella que tengo que dar como fruto de mi relación con Cristo. Pero el tema no se queda ahí. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada vez que yo leo eso me estremece, porque siento que me parte desde adentro. Esto que estoy pensando, esto que estoy diciendo, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué hay por detrás? Yo no puedo ocultar mis objetivos y mis intenciones delante de Dios. Y si pretendo hacerlo, llega la palabra y me traspasa, y me pone en evidencia, y revela mi corazón. Hermanos, es importante que nosotros pasemos todo pensamiento a través de este tamiz.
Cuando lo pasemos a través de esto, vamos a entender qué pasa en nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué tenemos que cambiar, porque no puede seguir siendo de la misma manera. Conviene recordar algo que mencionamos hace poco sobre la palabra de Dios, la sola escritura, una de las 5 solas de la Reforma Protestante, que llama la atención al ser humano sobre la importancia de entender la palabra de Dios como la única revelación de Él hacia los hombres, dejando a un lado costumbres, pensamientos o puntos de vista que pueden variar de acuerdo con la persona. Algunos pueden sonar interesantísimos, pero no son palabra de Dios y nunca lo será. Todo lo que nosotros necesitamos saber de Él está aquí. Este libro, la Biblia, no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es su aliento mismo, su neuma en griego. Cada vez que usted la abre y la lee, usted está repitiendo lo que Dios le puso ahí para que usted entienda y le conozca. De ahí la solemnidad, cuando les decimos, pongámonos de pie para escuchar la palabra de Dios, es solemne. Es muy importante lo que estamos haciendo. Es con la palabra de Dios con la que, siguiendo el ejemplo de Cristo, durante el intento de Satanás para hacerle caer en tentación, Dios le sostuvo. Y Jesús salió adelante con la palabra de Dios. Cuando hemos estudiado esto, hemos notado que Jesús responde con 3 porciones del libro de Deuteronomio para resistir a la tentación de Satanás. Es de esa palabra de Dios la que Él nos deja para que nosotros podamos hacer lo mismo cuando Satanás también nos tiente. Es con la palabra con la que debemos equiparnos y responder ante nuestra carne, aquella que nos lleva siempre a la desobediencia y al pecado, aquella que debe morir para dar paso a la luz de Cristo. Porque sí, hermanos, es necesario morir a nosotros mismos. Finalmente, Pablo cita una instrucción importante que cierra el eje del que hemos hablado en el mensaje de esta mañana: la verdadera intimidad con Dios. Versículos del 18 al 20. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La oración, hermanos, como vimos también en la clase de formación bíblica, no es una alternativa ni una opción. Es el camino que tenemos que transitar como hijos de Dios cada día de nuestras vidas, pidiendo que el Espíritu Santo nos siga dirigiendo en cada ámbito de nuestras vidas. Porque sí, no hay ámbito en nuestras vidas que esté fuera de la voluntad de Dios para nosotros. Ni su trabajo, ni su pensamiento, ni siquiera lo que usted va a preparar de alimentos en el día. No, todo está bajo el control divino de Dios. Resulta además interesante ver en esta porción que la oración de la que se nos habla no tiene que ver solo con uno mismo, sino que se nos invita a perseverar por los demás hermanos en la fe. Por eso habla de todos los santos, ¿se dieron cuenta? ¿Sí? Les dice, oren por todos los santos. Nosotros somos todos los demás santos, somos parte de esa santidad. Entendiendo que ser santos no significa no pecar, ser santos significa ser apartados. Y nosotros hemos sido apartados por Dios. Por eso somos santos. Y Pablo dice, oiga, gracias por orar por mí, pero ore por todos los santos. No sé cómo sean sus tiempos de oración diarios, hermanos, pero yo sí quiero invitarles a que oren por la congregación de la iglesia, que oren por los siervos, que oren por toda la gente que está haciendo las cosas para la obra del Señor. Todos los días orando los unos por los otros. ¿Se dan cuenta lo lindo que es o que sería saber que en esta mañana 60, 70, 80, 100 personas están orando por mí y yo estoy orando por esas mismas personas, y que cada día eso se replica y se replica una y otra vez? Pablo lo dice con una razón, y esa razón es la de generar la coinonía y la unidad en Cristo. Hemos sido llamados a ser portadores de la buena nueva del Evangelio con todos. Pablo no pide para estos siervos ni para sí mismo riquezas o asuntos personales, sino que pide denuedo para entender y comunicar el Evangelio. No se parece mucho a nuestras oraciones, ¿no? Porque por ahí nosotros siempre estamos pidiendo por cosas que necesitamos de alguna forma, pero Pablo pide denuedo, porque él sabe que el Señor se va a ocupar de lo que él necesita. Y entonces, en algún momento, conversando con algunos de ustedes, me han dicho, pero ¿sabes qué, hermano? Yo no soy tan bueno hablando como para poder predicar la palabra de Dios.
Pida usted de nuevo, hermano y hermana que me escuchan. Porque tal vez hoy en el almuerzo o mañana en su trabajo, en su actividad laboral, se va a acercar a alguien que necesite palabra y usted no va a tener tiempo de llamar a alguien a que venga a auxiliarle, sino que Dios le ha puesto ahí para que usted ministre a esa persona. Entonces, ore por denuedo para que Dios ponga las palabras exactas en usted y que usted pueda decirle a esa persona lo que necesita escuchar para ser consolada, para ser alentada o quizá para ser redarguida o confrontada, porque eso a veces también es necesario. Los seres humanos necesitamos ser sacudidos por el Evangelio para entender nuestra condición de pecado, porque el pecado es cómodo, es una cosa en donde uno se siente tranquilo, pero sus consecuencias son siempre muerte. Hermanos, vivimos tiempos difíciles en los que la Iglesia del Señor enfrenta dificultades, que si bien no son la persecución al punto de la muerte de aquellos tiempos bíblicos, sí amenazan de igual manera al que podamos cumplir eficazmente con el propósito de la Gran Comisión, es decir, llevar el Evangelio al mundo. Hoy tenemos otros enemigos: la comodidad, la desidia, la tibieza, el orgullo, entre muchos otros, que se levantan contra la iglesia, empujados por el mundo de las emociones y, por supuesto, nuestra propia naturaleza, porque nosotros somos nuestro peor enemigo. Lo cierto es que solo de la mano de Dios y con la mirada puesta en Cristo, llenos del Espíritu Santo, portando esta armadura espiritual que Él nos ha provisto, podemos avanzar hacia el propósito divino que Él tiene para nuestras vidas. Y hoy, hermanos, es un buen día para renunciar a nosotros mismos, para ponernos esta armadura y pelear con ella nuestras batallas, no solo de hoy, de mañana, de pasado y de siempre, recordando que aquella dificultad laboral, aquella situación familiar o esa enfermedad o necesidad de manera general alguna, cualquier circunstancia tiene un trasfondo espiritual. Quiero invitarle a que su primera acción ante cualquier situación que enfrente sea la oración y la alabanza a Dios en primer lugar. Y después de eso, Dios le dirigirá o simplemente Dios hará. Pero tenemos que aprender a confiar en Él viviendo. No se puede aprender a confiar en Él solo leyendo o escuchando. Hay que vivir. No olvidemos nunca que si vivimos es para Cristo y para nadie más, y si morimos, hacia Él vamos. Sirvamos, hermanos, sin reserva, sin cuartel, dispuestos siempre a dar todo por aquel que ya lo dio todo por nosotros. Vamos a pelear en fe desde hoy. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra y gracias por darnos tantas herramientas, Señor, para poder batallar y enfrentar al enemigo, al mundo y a nosotros mismos. Gracias, Padre, porque eres tú quien no nos ha dejado sueltos. Gracias por llamar nuestra atención y por llevarnos a tus pies. Ayúdanos a caminar firmes y confiados en ti, Señor, y a apoyarnos los unos a los otros, caminando así y sosteniéndonos en la debilidad, en todo dependiendo de ti. Que tu nombre siga siendo exaltado en nuestras vidas en el resto de este día y siempre. En Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ofrendas y primicias, por favor.